Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la tercera parte de la resolución de la prueba de matemáticas para Bachillerato por Madurez 2020, convocatoria 1, fase A, marca R. Así que pues continuemos donde lo habíamos dejado. Vean que dice por acá que para contestar los ítems 36 y 37, considere la siguiente información sobre las ventas de tres tipos de bebidas gaseosas a partir del año 2016, incluyendo pues el mismo 2016. Dice, por ejemplo, el ejercicio 36, que para la función f, que describe la cantidad de latas de la bebida de gaseosa B, aquí para el curioso lector, gaseosa B, vean que es el que está representado con las barritas completamente blancas. Vamos a tomar en cuenta ese detallito. Entonces, la función que describe el comportamiento de este tipo de gaseosas, transcurrido X años en el periodo descrito, corresponde a f de x igual a... Así que pues, vamos a ver esto. Vamos a ver un momentito lo que es el transcurso de los años, y es más, digamos, la cantidad de años que han transcurrido en términos de X, y la cantidad de gaseosas que se han estado vendiendo. Vamos a sobreentenderlas que es cantidades en millones. Vamos a tomar en consideración a partir del año 2016, 2017, 2018, 2019, como nos muestra esta gráfica, ¿verdad? Si nos fijamos, si tomamos en cuenta, a partir del 2016 apenas estamos inicializando el conteo de los años. Es decir, todavía no ha transcurrido ningún año en el 2016. Habrán transcurrido meses, pero todavía no ha transcurrido un año concretamente. A partir del 2017 habrá transcurrido un año. En el 2018, 2 años. En el 2019, 3 años. Y así sucesivamente. Y notemos que en el año 0, la cantidad de latas vendidas, checando la altura a la cual llega nuestra barra, vemos que es de 20 millones de latas. Así que vamos a expresar el 20 como tal. Y de hecho en el 2017, o es más, en el 2018, inclusive en el 2019, vemos que la cantidad de latas vendidas se ha mantenido exactamente tal cual, se ha mantenido constante. Y ante esto, de hecho, hacemos alusión a un tipo de función muy particular. Esto es lo que se conoce como una función constante. Y las funciones constantes, normalmente, pese a que las podemos representar algebraicamente como el criterio de f de x, g de x, h de x, o sea, la función que ustedes deseen, se le llama función constante porque independientemente del valor de x, las imágenes mantienen exactamente el mismo valor. Lo cual, en términos de criterio, el criterio se reduce justamente en este susodicho valor. ¿Qué significa? Que independientemente del valor de x que consideremos, es decir, independientemente de la cantidad de años que dejemos transcurrir a partir del 2016, vemos que la imagen siempre va a ser 20. Así que, centrándonos en lo que más nos interesa para el ejercicio, podemos decir que para este caso, la respuesta a marcar vendría siendo la opción A como respuesta correcta en el ejercicio 36. Y con ello, pues, sigamos adelante con el siguiente ejercicio. Dice ahora el ejercicio 37 que si el crecimiento en las ventas continúa al mismo ritmo durante los próximos 10 años, entonces, ¿en qué año la cantidad de latas vendidas anualmente de la bebida A y de la bebida C serán iguales? Pues veamos un par de cosas. Con respecto a estas bebidas, la bebida A sería la que tiene el sombreado gris y la bebida C es la que tendría el sombreado gris oscuro, o sea, es decir, de forma más oscurecida. Vemos que en la bebida A, en el 2016 comienzan ventas de 10 millones de latas, 2017 20 millones de latas, 2018 30 millones de latas, 2019 40 millones de latas. Vamos a tomar en cuenta esto, lo que son las gaseosas, o sea, gaseosa del tipo A y del tipo C. Vamos a tomar registro de estos datos y vamos a tomar en cuenta la cantidad de gaseosas que se han vendido en el 2019. Y es más, vamos a tomar en cuenta la progresión y la tendencia de estas ventas, continuando por lo menos hasta el 2024 para ver qué pasa. Si vimos bien, parece que en el 2019 se venden 40 millones de latas, me pareció ver. Vamos a ver, efectivamente 40 millones de latas. Así que también, como habrán notado, las ventas de latas de este tipo de gaseosa van aumentando de 10 en 10, lo cual me ayuda a predecir cómo serán las ventas de los siguientes años en este caso. Mientras que en la gaseosa del tipo C,
vemos que comienzan las ventas muy altas, con 40 millones en el 2016. Pero en el 2017 vemos que las ventas aumentan solamente a 45. 2018, 50 millones. 2019, 55 millones. Así que vamos a tomar registro de ello, que en las gaseosas del tipo C tenemos 55 millones de latas vendidas en el 2019. Y si lo habrán notado, en este caso las ventas de latas van aumentando en millones de 5 en 5, lo cual me ayuda a predecir cómo será digamos, el comportamiento o las ventas en los próximos años para este otro tipo de gaseosa. Lo cual nos deja entrever un detalle muy interesante, y es que precisamente en el año 2022, aquí es donde se da una coincidencia fuerte, porque es justamente el año en el cual la cantidad de latas vendidas, tanto para la bebida A como la bebida C, resultan ser iguales. ¿En qué año? En el 2022. Por tanto, para el ejercicio 37, marcamos opción B como respuesta correcta y de ahí seguimos con el siguiente ejercicio. Veamos ahora qué dice: para responder los ítems 38 y 39, considere la siguiente información de un experimento sobre la cantidad de bacterias, la cual está modelada por BDT igual a 2 millones por 1,5 elevado a la t, donde que el BDT dice que es la cantidad de bacterias transcurrido t horas desde que se inició el experimento. Entonces, con ello, me preguntan en el ejercicio 38 sobre la población de bacterias con que inicia el experimento. Veamos un par de detalles. Tenemos en cuenta que BDT por sí solito trata de representar la cantidad de bacterias. Y pues podríamos tomar en cuenta tal vez otro color para utilizar o para darle énfasis a la variable t. Dice transcurrido t horas. Vamos a ver. ¿Por qué este énfasis? Porque si bien me están preguntando cuál vendría siendo la población de bacterias, es decir, me están preguntando por el valor de BDT. Eso significa que de una u otra manera, sí me estarían dando información sobre el tiempo en horas, pero me están diciendo la población de bacterias con que inicia el experimento. En esos términos, cuando hablamos del momento inicial, cuando se da determinado evento, determinado fenómeno, no estamos permitiendo que transcurra ni siquiera una hora. Para este tipo de situaciones, normalmente lo que se propone es utilizar un valor en t igual a 0, ya que justamente en t igual a 0, es decir, al haber transcurrido 0 horas, justamente en ese instante es que se está iniciando el experimento. No podemos decir que ha transcurrido una hora, porque al transcurrir una hora no es que justo esté iniciando el experimento. No. Utilizamos t igual a 0 cada vez que nos hablan de un momento inicial. Y se da en diferentes contextos que practicando en otros exámenes se dan cuenta. Pero por lo menos para efectos que nos competen, la situación sería utilizar la expresión que tenemos dentro del criterio de esta función b de t, nada más que cambiando el exponente t por un 0. Así que procedemos e ingresamos la expresión 2 millones multiplicado, voy a abrir un paréntesis tal cual como me indica la expresión, 1,5, cierro paréntesis, y en este caso, en lugar de elevarlo a la t, lo elevamos a la 0. Y verificamos el resultado de dicha expresión, el cual, pues por lo que vemos, dice que es nuevamente 2 millones. Lo que me indica que la población de bacterias con que inicia el experimento corresponde a 2 millones. Por tanto, ejercicio 38, respuesta correcta, la opción B. Así que con esto, continuemos con nuestro siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 39 que para que la población sea de 4.500.000 bacterias, dice que la cantidad de horas que deben transcurrir desde el inicio del experimento hasta el momento en que se realiza o que se alcanza dicha cantidad se localiza entre pues, alguno de estos valores, muy seguramente. Démonos cuenta que en este caso nos están proponiendo una población hipotética, una población específicamente de 4.500.000 bacterias. Es decir, esta expresión nos están proponiendo o indicando sutilmente utilizarla en lugar del B de T. ¿Qué quiere decir? Que en este caso podríamos tomar en consideración toda la expresión B de T igual al criterio respectivo, solamente que en este caso tomamos conocimiento del valor de BDT,
pero en este caso no sabemos cuánto tiempo transcurre. La t que tenemos en el exponente, si se fijan donde tengo aquí marcado a lápiz, esta t se convertiría en nuestra incógnita, lo cual me deja una pista muy importante, que es la de poder ingresar en la calculadora, en este caso, una expresión como del carácter de ecuación, una ecuación en este caso. Una ecuación en la cual en lugar del BDT ingresaríamos el 4.500.000, vamos a ver, verificamos los 5 ceros como corresponde, y el alfa calc para trabajar con la ecuación como corresponde. Literalmente estamos resolviendo y averiguando qué valor de t es el que satisface la igualdad del 4.500.000 igual a los 2 millones. Esto tomará su tiempo. Estoy con ustedes todavía. Ajá. Multiplicado por 1,5 elevado a nuestra incógnita. Así que pues, como toda ecuación, podrán imaginarse, procedemos con el comando del shift calc 10 y luego 2 veces igual. En este caso, vemos que la incógnita corresponde a 2, es decir, que el valor en t en horas vendría siendo precisamente de 2. Así que la cantidad de horas que deben transcurrir se localiza entre 1 y 3. Así que para este ejercicio 39, respuesta correcta vendría siendo opción A. Y con ello, entonces procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio 40, que dice que en la siguiente tabla se muestra la información relacionada con el salario mensual en dólares de un trabajador en función de la cantidad de artículos vendidos. Entonces vemos la cantidad de artículos vendidos que pues avanzan consecutivamente y vemos el salario mensual que también va progresando paulatinamente con una razón pues bastante perceptible, pero aún así sigo leyendo, ya que de acuerdo con la información dada, dice que el modelo que permite calcular el salario mensual en dólares que recibe el vendedor si vende X cantidad de artículos, dice que se adapta mejor a una función, pudiera ser lineal, cuadrática, logarítmica, exponencial. Pues les digo, pues para tales efectos podríamos apoyarnos en esta tabla, digamos, de características para poder identificar modelos matemáticos según las condiciones que vemos en las preimágenes y en las imágenes. Consideremos la cantidad de artículos vendidos como si fuesen las preimágenes y lo que es el salario mensual correspondiente como si fuesen las imágenes en este caso. Algo que noto muy curiosamente es que, como les decía, los valores en las preimágenes aumentan de forma consecutiva, dejándose ver que una razón de cambio, les presento las iniciales que utilizo para este caso, la razón de cambio en las X, veo que se pueden describir mediante sumas de más uno, puesto que ese es el tipo de crecimiento eh, en el cual se perciben los cambios en los valores en las preimágenes. Por su parte, en las imágenes se deja ver también otro tipo de razón de cambio que más de uno habrá notado en las Y o en las imágenes, en la cual los valores van creciendo de 100 en 100. Y pues estas evidencias o estos síntomas que detectamos sobre esta tabla de valores, si lo asociamos con estas posibles características que tenemos para estos tipos de funciones trascendentales o trascendentes, vemos que de hecho en las funciones lineales, la razón de cambio en las X efectivamente se describen con sumas, a veces con restas, y que las razones de cambio en las Y se pueden describir también con sumas o quizás con restas. En el caso de las funciones cuadráticas y la función raíz cuadrada podrán tener parecido, pero aquí les muestro algo que me gusta llamarle o razón de cambio de segundo orden, que en próximos ejercicios o en otros videos se les hará conocer más a fondo sobre esto. Mientras tanto, les cuento que el análisis hecho directamente sobre estas X y sobre estas Y me hace apuntar directamente sobre las funciones lineales. Así que pues para tal efecto me veo en la obligación de marcar opción A como respuesta correcta y para tal efecto poder continuar con el siguiente ejercicio. Vamos ahora pues con el ejercicio 41 que dice considere la siguiente información sobre las funciones f y g. Vemos la función g de la cual me están brindando si bien una porción de curva con algunos puntos marcados sobre dicha gráfica y la función f me la están dando mediante una tabla con ciertos valores determinados.
Pues, con base en la información dada, consideren las siguientes proposiciones. La primera dice que el modelo que mejor se adapta a f dice que corresponde a una función lineal, del cual, para poder verificar esto, lamentablemente veo que los valores en f, tanto en las preimágenes como en las imágenes, no me dan suficiente información. Así que voy a hacer uso del modo para sistemas de ecuaciones lineales en la calculadora y poder determinar si cumplen condiciones bastas para hacer una función lineal. ¿Cómo? Les cuento. Voy a utilizar, digamos, dos pares ordenados y sobre estos dos pares ordenados voy a obtener dos soluciones en la calculadora. Los pares ordenados que voy a utilizar van a ser el 0,0 primeramente y después voy a utilizar el 1,1. En la calculadora, por ejemplo, en la ClassWiz, lo que voy a hacer es voy a entrar, por ejemplo, al menú A12, que es el que corresponde al de sistemas de ecuaciones lineales. Y pues para aquellos que trabajan con la calculadora FX 570, pues para ustedes sería trabajar con el mode 5.1. Yo voy entrando pues al menú A, que lo tengo escondido en el botón del negativo, y luego 1.2. Y sobre estos espacios que tengo para colocar coeficientes, lo que voy a hacer es colocar literalmente las coordenadas que me están dando en x, y, solamente que la coma, de hecho la vamos a ingresar también, solamente que en su lugar utilizaremos un 1. Es decir, para el par ordenado 0,0, ingreso el 0, literalmente, y le doy el botón igual. Luego voy a ingresar la coma, que en realidad sería un 1 en este caso, y luego al botón igual. Y luego otra vez el 0 y el botón igual. Después voy con el par ordenado 1,1, que en este caso sería 1 para la primera coordenada, otro 1 en representación de la coma, y luego otro 1 para la coordenada en y. Y le doy pues al botón igual para checar las soluciones que me lanza la calculadora en este caso. Aquí en estas condiciones me dice que x da como solución igual a 1 y me dice también que y da con su respectiva solución igual a 0. Ahora, ¿qué necesito hacer? Repetir exactamente el mismo procedimiento pero con otros dos pares ordenados. Por ejemplo, pues voy a utilizar el par ordenado 2,4 y voy a utilizar el par ordenado 4,16. Y vamos a revisar si por casualidad, ingresando estos nuevos valores, ¿será acaso que tendré las mismas soluciones? Porque si es así, entonces efectivamente podemos decir que todo corresponde a una función lineal, solamente si se cumplen dichas condiciones. Así que procedo para ingresar el 2,4, primeramente el 2, le doy al botón igual, luego el 1 en representación de la coma y después el 4. Y ahí tengo el primer par ordenado. Voy con el otro par ordenado, que sería el 4, le doy al botón igual, después la coma, que va en un 1 en este caso, botón igual, y luego el 16, que sería la otra coordenada. Te les cuento que para los que trabajan con la calculadora gris en el FX 570, si se meten al modo de ecuaciones de sistemas de ecuaciones lineales, pues básicamente tienen que ingresar en exactamente el mismo orden todos estos valores que se les están proponiendo. Se le da una vez más al botón igual para revisar las soluciones y nos llevamos una sorpresa, que es que de repente la solución en X de pronto ha cambiado. Y pues si así se dio con la X, no es de extrañar que con la Y también me cambien drásticamente la solución obtenida. Conclusión, pues dado que las soluciones en X y en Y no se mantuvieron consistentes, decimos que el modelo que se adapta mejor a f no corresponde a una función lineal. Primera proposición, falsa. Luego, con respecto a la segunda proposición, podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar de los pares ordenados que nos están ofreciendo en este punto y en este otro punto. Y lo que podemos hacer es, si me dicen que corresponde a una función exponencial, es porque seguramente pueden adaptarse a ecuaciones en la forma y igual a la x.
de tal modo que podríamos sustituir la variable y y la variable x con las coordenadas respectivas que tenemos en cada punto, y al resolver las ecuaciones que se generan en estas posibles situaciones, llegar en ambos casos a iguales soluciones. Me explico. Por ejemplo, el primer punto que tengo aquí abajo vendría siendo de coordenadas 2,4. Entonces, para este par ordenado, aparentemente el 2 corresponde a la coordenada x y el 4 a la coordenada y. Así que tendríamos una primera ecuación en la cual sustituimos la y por el 4 y sustituimos el x por el 2, de tal modo que ya no decimos a elevado a la x, sino más bien a elevado a la 2. Esta sería la primera ecuación con la cual trabajaríamos. Así que me regreso al modo normal de la calculadora, modo 1 o menú 1, y procedo con presentar dicha ecuación para resolver. 4 igual a alfa x, o sea, nuestra incógnita estrella, elevado en este caso a la 2, y se resuelve la ecuación con el shift calc 10 igual. Bueno, dos veces el botón igual para verificar la solución que se obtiene. Y vemos que en este caso la base exponencial para esta situación resulta ser 2. El tema delicado es probar entonces con cualquier otro par ordenado que no esté contenido en ninguno de los ejes cartesianos y verificar que se vuelva a obtener exactamente la misma solución. Con este otro punto que tengo más arriba, este punto le correspondería coordenadas en x, y, respectivamente 3,8. Para este caso, tendríamos que el 3 es coordenada en x, mientras que el 8 es coordenada en y. Y por tanto, a la hora de hacer las sustituciones, el 8 lo cambiamos por la y a la hora de decir igual a la x, en vez de decir a la x, diremos que a la 3. Y para tal caso, ingresamos esta ecuación también en la calculadora y la resolvemos con el comando del shift calc 10 igual. Exactamente el mismo procedimiento. Entonces, procedo con el shift calc 10 igual y sorpresivamente aquí sí nos ha vuelto a dar exactamente la misma base. Es decir, ya con dos veces que se obtenga exactamente la misma base exponencial utilizando ecuaciones exponenciales simultáneas, pues podemos decir con toda certeza que el modelo que mejor se adapta a esta función g sí es una función exponencial. Por lo tanto, para este ejercicio marcaríamos opción D como respuesta correcta y dicho de esta forma podremos continuar con el siguiente ejercicio. Ejercicio 42 dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la función g. Vemos la función g de forma tabular y vemos que en las proposiciones la primera dice que la preimagen de 6 en g corresponde supuestamente a 25 y la segunda dice que el modelo matemático que mejor se adapta a la situación dada corresponde a la función raíz cuadrada. ¿De ellas son verdaderas? Pues vamos a ver. El tema con la primera proposición es que tendríamos que ver si la tabla se desarrolla de forma continua, ya sea en las X o en las Y. Y pues en las Y pareciera que sí. Sin embargo, hay un corte inesperado desde del 4 al 6. Lo que hace a uno preguntarse, ¿qué pasó con el 5 que debería estar en medio del 4, entre el 4 y el 6? Si bien, si checamos las preimágenes que acompañan a estos respectivos valores, estas preimágenes tienen su propia forma de ir creciendo. Por ejemplo, del 0 al 1 vemos que aumenta claramente una unidad. Del 1 al 4 vemos que en este caso aumenta 3 unidades. Del 4 al 9 se tiene que aumentar 5 unidades para pasar de una preimagen a otra. Y vemos que del 9 al 16 se aumentan 7 unidades. Da la sensación de que el distanciamiento entre preimagen y preimagen va ampliándose cada vez de 2 en 2 unidades, lo que me indica, considerando la continuación de la tabla, del 4 al 5 y del 5 al 6 en las imágenes, en las preimágenes, partiendo de que la preimagen del 4 era 16, si de 9 al 16 se tuvo que aumentar 7 unidades, esto me dice que del 16 al valor que sigue, habría que aumentar no 7, sino más bien 9 unidades. Y si ustedes verifican en la calculadora 16 más 9,
ustedes van a ver que el resultado nos da 25, que corresponde en este caso a la preimagen de 5. Y continuando con este patrón, o bien con esta regla, se deja ver que del 9, bueno, perdón, que del 25 al siguiente valor, se deberían aumentar ya no 9 unidades, sino más bien 11 unidades. Y pues, realizando la operación 25 más 11, en este caso obtenemos un 36, que es el que tomaría la posición de esta letra K, quien tomaría la posición de la preimagen de 6. Solamente que aquí en la primera proposición nos decían que el valor era otro. Razón por la cual, pues, tenemos que dar por descartada esta primera proposición. Y respecto a la segunda propo, sobre el modelo matemático que mejor se adapta a esta situación, puedo hacer inclusive uso de aquellas pistas sobre razones de cambio en las X y en las Y. Van a ver el uso que le puedo aprovechar acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las Y veo muy claramente cómo los valores van aumentando de uno en uno, ciertamente. La razón de cambio en las Y se describe mediante sumas más 1 más 1. Todo bien. Sin embargo, en las X aquí hay una situación muy interesante, que como les decía, se ve que los valores van aumentando, no directamente los valores en sí en las X, sino los espacios que tenemos entre preimagen y preimagen. Vemos que estos valores van aumentando de 2 en 2. Y esta razón de cambio no se está aplicando directamente sobre las X, sino que se está aplicando sobre las distancias o sobre los espacios que hay entre X y X. Este tipo de situaciones es la que me gusta llamarle una razón de cambio de segundo orden. Así que para efectos, llego y defino una razón de cambio para las X, pero de segundo orden, que es ahí donde utilizo esta doble comilla para representarlo. Y describo esta razón de cambio mediante sumas de más 2 más 2. Es el tipo de fenómeno que se estaría aplicando no directamente sobre los valores que tenemos en las preimágenes, sino más bien respecto a los espacios que hay entre preimagen y preimagen. Espacios que se van ampliando a razón de 2 unidades en 2 unidades. Este tipo de situación que tenemos, si lo ordenamos de esta forma, vemos que coincide con el tipo de esqueleto o estructura que aplicaría para una función raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque es ahí donde podemos percibir razones de cambio en las X de segundo orden, mientras que la razón de cambio en las Y se mantiene de forma directa o de forma normal, ya sea con sumas o con restas. Lo que me deja eh, determinar que efectivamente el modelo que aplica para esta tabla sí es una función raíz cuadrada. Por tanto, la segunda proposición sí la puedo dar por verdadera y por consecuencia final marcaría opción D como respuesta correcta para este ejercicio para así proceder y trabajar con el siguiente ejercicio. Vamos ahora con este ejercicio 43 que ya es propio de estadística. Dice que en un grupo de séptimo año se entrevistaron a todos los estudiantes sobre la cantidad de horas que dedican a ver televisión después de clases. Los datos obtenidos se resumen en la siguiente tabla. Entonces nos muestran diversas medidas de posición, como lo que es la moda, la media aritmética, la mediana, el mínimo, el máximo, ¿ok? Y las horas que se han registrado para cada una de estas situaciones. Todo bien. Con base en la información dada, consideramos las siguientes proposiciones. La primera me dice que al menos un estudiante no ve televisión después de clases. La segunda me habla sobre el promedio. Y la tercera me habla sobre el dato más común que se percibe en este tipo de tablas. Pues vamos a ver, de todo lo que tenemos acá, daría un primer énfasis con la mediana, con el mínimo y con el máximo, para poder analizar bien la primera proposición. Consideraría tal vez como una recta numérica en el cual se puedan remarcar en los extremos el mínimo y el máximo y justo a la mitad, separando a tramos de 50%, la mediana. En este caso podemos percibir muy evidente a la vista que el mínimo está bien, corresponde a 0 horas, que la mediana es de 4 horas y que el máximo es de 6 horas, todo bien. Lo que, lo que me llama la atención a buenas de primeras es que efectivamente hay estudiantes de los cuales se registró un tiempo de 0 horas de consumo en la televisión. Es decir, efectivamente
podemos garantizar la existencia de al menos un estudiante que del todo no ve televisión después de clases, según la tabla que tenemos acá. Así que la primera proposición definitivamente va a verdadera. Después la segunda proposición me dice que en promedio los estudiantes dedican 4 horas a ver televisión después de clases. Pues para hacerlo fácil, rápido y sin dolor, de hecho me están hablando indirectamente sobre la media aritmética. El promedio corresponde a la media aritmética. O dicho de otra forma, el promedio y la media aritmética son sinónimos. Por lo cual tenemos un pequeño conflicto porque el promedio en realidad debería ser de 5 horas, no de 4. Tenemos una situación contradictoria, lo que me lleva inmediatamente a descartar esta segunda proposición. Y bueno, en cuanto a la tercera propo, que habla sobre lo más común que se da en estos estudiantes, de ver que se dedican 3 horas a ver televisión después de clases, pues esas 3 horas, siendo el dato más común, esto es una forma muy sutil de hablar sobre la medida de posición conocida como moda. Y efectivamente, la moda, según nuestra tabla de resumen de posiciones, vemos que corresponde a 3. Así que, pues, aparentemente coincide con la información que me están dando en esta tercera proposición y por ende podemos proceder a dejarla como verdadera. Y así, en última instancia, marcar entonces opción D como respuesta correcta para este ejercicio 43 y así de esa forma continuar con el siguiente ejercicio. Ejercicio 44. Dice, considere la siguiente información, que dice sobre las horas dedicadas a escuchar música a la semana por un grupo de amigos. Vemos en términos de horas que nos están dando rangos que van de 2 a casi 4, de 4 a casi 6, de 6, digámosle, a 8. Y vemos la cantidad de amigos que dedican estos rangos de tiempos o que están inmersos dentro de estos rangos de tiempo. Con base en la información dada, me preguntan cuál es el promedio en horas que dedica este grupo de amigos a escuchar música semanalmente. Para lo cual, mi primera sugerencia es escoger un valor medio que pueda servir de representación o de marca para cada uno de estos rangos que nos dan. Y para eso, lo que haremos es tomar, por ejemplo, el límite inferior y el límite superior, sumarlos y lo que nos dé, partir el resultado a la mitad. Literalmente vamos a proceder así con cada uno de los rangos para poder tener valores más determinados que nos permitan realizar los análisis y los cálculos necesarios para nuestro promedio. Que si aplican correctamente estas operaciones, pues van a ver que dichas marcas respectivas van a terminar siendo de 3, de 5 y de 7. Y una vez obtenidos estos respectivos resultados para cada una de estas microfórmulas, procedemos ahora sí a calcular el promedio, que en este caso consistiría en tomar, si bien cada uno de los datos que hemos utilizado como marca, y lo multiplicaremos pues por la cantidad de amigos que corresponden a dicho dato en cuestión. Asimismo también lo haremos con el 5 multiplicado por el 6, asimismo lo haremos con el 7 multiplicado por el 4, y todo esto que tenemos lo vamos a dividir entre el total de amigos que tenemos. Para eso, digamos, lo podemos expresar como una suma, como 10 más 6 más 4. O si se quiere, digamos, calcular primeramente la suma y después colocar el resultado, existe la opción. Todo esto lo puedo colocar en la calculadora de manera fraccionaria, quise decir. Entonces, se procede y se coloca, digamos, el 3 por 10 más el 5 por 6 más el 7 por 4. Mientras que en el denominador, lo que se colocaría sería la suma del 10 más 6 más 4. Se resuelve dicha operación tocando el botón igual y lo que nos da lo convertimos a decimal con el botón SD. Vemos que en este caso el promedio de las horas que se dedican por parte de dicho grupo vendría siendo de 4,4 horas. Opción B, respuesta correcta para este ejercicio 44. Y pues con eso creo que podemos seguir con el siguiente ejercicio. Dice que para responder los ítems 45 y 46 considere la siguiente información sobre un campeonato de baloncesto donde el equipo A y el B comparten el primer lugar de la tabla general de clasificación. La siguiente tabla muestra los puntajes de los últimos 8 partidos jugados por el equipo A. Entonces vemos aquí dichos puntajes aparentemente ordenados. Detalle que se agradece bastante, si bien es cierto.
Asimismo, la desviación estándar de los puntajes del equipo A corresponde a 5, dice por aquí. Información súper importante que vamos a aprovechar para subrayar y pues posiblemente más adelante nos sea de utilidad. Por otro lado, la tabla subsiguiente detalla la información estadística sobre los puntajes obtenidos en los últimos 8 partidos jugados por el equipo B. Vemos que para el equipo B nos están ofreciendo nuevas medidas de posición, nos ofrecen cuartiles y nos ofrecen también la desviación estándar. Recordemos que la media viene siendo el promedio como tal, y bueno, la mediana que se coloca justo al centro de los datos. Más adelante hablaremos de todo esto, de ser necesario. Vemos un momentito el ejercicio 45 que dice, considere las siguientes proposiciones. La primera proposición dice que el promedio de los puntajes obtenidos en los últimos 8 partidos dice que es igual en ambos equipos. Bueno, en este caso el promedio, repito, corresponde a la media, literalmente. Así que para el equipo B, la media ya está indicada. Pero para lo que es el equipo A, lo que requeriría sería tomar los datos que nos dan respecto a los puntajes, sumarlos todos y de lo que obtenga de dicha suma, dividirlo pues entre la cantidad de partidos que habían sido jugados. En este caso se dice que se jugaron 8 partidos. Así que dicha sumatoria de datos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir entre 8 para ver qué resultado se obtiene. Tal parece, tal parece que el promedio para el equipo A también resulta ser de 99. Así que podemos decir que esta primera proposición, en efecto, vendría siendo verdadera. Así que vamos a indicarlo. Y luego, pues, checamos la segunda proposición, que dice que los datos sobre los puntajes obtenidos por el equipo A, dice que tienden a ser simétricos, mientras que los datos sobre los puntajes obtenidos por el equipo B muestran una marcada asimetría positiva. Y es que en estos casos, para poder jugar con el tema de simetrías y asimetrías, podemos apoyarnos fuertemente con los cuartiles y con las medianas. Por ejemplo, detectar, digamos que en el equipo B, de la mediana al primer cuartil, tenemos una diferencia o un distanciamiento de tan solo una unidad. Mientras que de la mediana al tercer cuartil, respecto al equipo B, vemos un distanciamiento mucho más amplio. Si quieren, pueden verificarlo mediante una resta, ver cuán distanciado está el 107 del 95, en este caso 12 unidades. Notemos que en este caso, en el equipo B, el distanciamiento es mucho más extenso hacia el tercer cuartil que hacia el primer cuartil. Por tanto, decimos que hay una asimetría que tiende hacia la derecha, lo que llamamos también una asimetría positiva. Así que en este caso, pues para la parte del equipo B, dice que el equipo B muestra una marcada asimetría positiva, cosa que podemos dar perfectamente fe de ello, por lo menos en esta parte. Con respecto al equipo A, pues tendríamos que ser un poquito más meticulosos, más cuidadosos, porque respecto al equipo A, primero hay que extraer la mediana y los cuartiles. La mediana, siendo esta una cantidad par de datos, tendría que tomar una marca justo a la mitad de dicha serie de datos. Considerar que antes y después de la marca tengo valores que son 100 y 100. Y normalmente uno lo que haría en estos casos sería considerar la suma de estos valores, pero considerar el valor medio que se obtenga de ellos. Que para efectos, si son valores iguales, podemos asumir de inmediato que la mediana pues, va a ser el mismísimo 100. Dicha lógica puedo utilizarla también para encontrar los cuartiles sobre las mitades de los datos que me han quedado. Por ejemplo, sobre los primeros 4 datos, trabajo en medio de ellos con el 94 y el 94, que dada la lógica que hemos visto anteriormente, podemos asumir sin ningún problema que el primer cuartil en este caso sería 94. Pero en la segunda mitad de los datos, vemos que el tercer cuartil se marcaría entre el 100 y el 106, lo que implica que a la hora del cálculo diríamos 100 más 106 y lo que obtengamos partido a la mitad. En este caso, el tercer cuartil vendría siendo de 103 unidades. Luego, aquí tenemos una situación importante, que es que a la hora de determinar el distanciamiento que hay entre el 100 al 94 y el del 100 al 103, del 100 al 94 vemos solamente, bueno, vemos 6 unidades de diferencia,
pero del 100 al 103 vemos que hay una diferencia de 3 unidades. Es decir, ciertamente el distanciamiento que hay de la mediana al cuartil 1 y de la mediana al cuartil 3 no son iguales. Y aquí entre nos hubiera funcionado mucho decir que fuesen iguales para poder establecer o para poder verificar una distribución simétrica, pero no se dio. En este caso, por lo menos para la primera parte, lo que es en el equipo A, que tienden a ser simétricos los puntajes de este equipo, no, en este caso no se cumplió esta situación. Y lamentablemente a causa de esto, ya la proposición 2 no se puede aceptar por verdadera. Era necesario que todas las partes de dicha proposición se verificaran como verdaderas para poder aceptar la proposición completa. Pero como no fue así, se desecha y a causa de eso marcamos opción C como respuesta correcta, ya que solo la 1, o sea, solamente la primera proposición fue válida. Y dicho esto, entonces procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Ejercicio 46, que dice, considera las siguientes proposiciones. La primera dice que el recorrido de los puntajes obtenidos por el equipo A es menor que el recorrido de los puntajes obtenidos por el equipo B. Bueno, en primera podríamos verificar a qué corresponde el concepto de recorrido. Entiéndase recorrido como la diferencia que hay entre el dato de mayor valor con respecto al dato de menor valor. En otras palabras, es considerar el resultado de restar el máximo menos el mínimo. Y para ello, lo que hacemos es revisar un momentito los datos que nos daban en estas tablas. Vemos, por ejemplo, que el máximo para el equipo B ya está muy marcado el 108 y el mínimo que vendría siendo 90. En este caso, si consideramos el recorrido para el equipo B, diríamos que el recorrido sería 108 menos 90. Repito, el recorrido para el equipo B. Dicha resta, si ustedes lo verifican en sus calculadoras, verán que nos da como resultado 18. Todo bien hasta acá, normal completamente. Aunque por otro lado tenemos la situación del equipo A, cuyo máximo en este caso vendría siendo 106 y cuyo mínimo vendría siendo 92. Así que para efectos del equipo A, si queremos calcular el recorrido para el equipo A, pues hemos de considerar el 106 y luego restarle 92. Si ustedes realizan dicha resta en sus calculadoras, verán que el resultado que les da sería 14. ¿Y qué era lo que me decía la proposición? Que aparentemente el recorrido del equipo A es menor que el recorrido del equipo B. Y pues en este caso damos fe que eso es verdad. Así que con ello, en el ejercicio 46, la primera proposición vendría siendo verdadera. Mientras que, con respecto a la segunda propo, dice que los datos de los puntajes obtenidos por el equipo B dice que son más variables que los datos de los puntajes obtenidos por el equipo A. Y pues aquí tenemos una situación muy, muy interesante. Refresquemos la memoria, por ejemplo, en cuanto a los recorridos. Recordemos que el recorrido del equipo A nos dio 14 y que el recorrido del equipo B nos dio el resultado 18. ¿Qué pasa en estos casos? O en este caso particular, que en el equipo B el recorrido nos dio un rango más amplio que en el equipo A. Y cuando se dan este tipo de situaciones, nos es suficiente evidencia para poder decir que efectivamente el equipo A es más variable que el equipo B. Por lo tanto, pues la segunda proposición, no creo que dije algo mal, corrijo, fue de ratas, el equipo B efectivamente es más variable que el equipo A. En todo caso, ciertamente la segunda proposición resulta ser verdadera y con ello, pues podemos marcar opción A como respuesta correcta. Así que, dicho esto, se procede y se continúa con el siguiente ejercicio. Dice ahora que para responder los ítems 47 y 48 considere la siguiente información. Dice que en la siguiente tabla se resumen la cantidad de minutos que duraron las llamadas realizadas desde sus teléfonos móviles por un grupo de amigos el fin de semana pasado. Entonces, pues de esta tabla de resumen de datos, pues nos han quedado debiendo lo que es el mínimo y lo que es el cuartil 3. Pero ahorita hablamos de eso. Consideramos de momento en el ejercicio 47 las siguientes proposiciones, suponiendo que el recorrido pudiese ser en este caso a 32. Y esto trae una implicación inmediata.
que si el recorrido, partiendo de su definición, que es este máximo menos mínimo, si este recorrido nos está dando 32, eso significa necesariamente que al 48 restándole un determinado valor, nos tiene que dar en efecto este resultado. Si bien de momento pareciera que no conocemos cuál es este valor que nos falta, lo podríamos meter en la calculadora como si fuese una ecuación, resolverlo con el Shift Calc 10 igual y descubrir al final que el valor de esta X no sería nada más y nada menos que 16. Entonces, supongamos que este 16 es el que va a tomar el valor del mínimo para este ejercicio. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, checar, digamos, en la primera proposición que dice que con certeza hubo al menos una llamada que duró 16 minutos. Pues en este caso, si partimos de que el mínimo es 16, entonces ciertamente podemos garantizar que existieron llamadas registradas con esa cantidad de minutos de tiempo. Normalmente este tipo de certeza se puede afirmar y reafirmar cuando nos hablan sobre mínimos o máximos. Pero si nos hablan de cuartiles o de medianas, esta certeza debería o debe ser inmediatamente desechada. Para efectos de la proposición, vamos a decir que la primera afirmación es perfectamente correcta. Y luego checamos entonces la segunda proposición, que me dice que al menos el 50% de las llamadas dice que duraron más de 26 minutos y menos de 50. Cosa que, de hecho, podemos dar perfectamente fe de ello. ¿Por qué? Porque si nos fijamos desde la mediana, desde este 27, recordemos que esta mediana se coloca justo a la mitad de cualquier serie de datos, partiendo en dos grandes tramos de 50% de datos. Resulta que entonces tenemos un 50% de datos que va desde los 27 minutos hasta los 48 minutos. Y son datos que de una u otra manera están contenidos dentro del rango que va de 26 a 50. Detectar esto es suficiente para poder aceptar esta proposición. Me están diciendo que deben durar más de 26 minutos, pues supongamos que duran al menos 27 minutos. Y menos de 50 minutos. Bueno, pueden durar a lo mucho 48 minutos. Estamos dentro de dicho rango. Así que efectivamente la segunda proposición la dejo por verdadera y pues opción A, respuesta correcta para el ejercicio 47. Y con esto proseguimos con el siguiente ejercicio. Dice ahora ejercicio 48, considere las siguientes proposiciones suponiendo ahora que el recorrido intercuartílico corresponde a 16. Tengamos un poquito de cuidado en esta parte, la información o las cosas que sucedieron en el ejercicio 47, olvidémosla completamente. Y centrémonos ahora en que el recorrido intercuartílico ahora pudiera ser de 16. Implicaciones inmediatas. Veamos y recordemos que el cuartil 1 tomaba el valor de 20. No sabíamos y no sabemos cuánto es el cuartil 3, pero lo que me están sugiriendo es que el recorrido intercuartílico, que corresponde a tomar el cuartil 3 y restarle el cuartil 1, que si no lo había dicho anteriormente, pues aprovechen dicha fórmula, aparentemente nos indican que ha de tomar el valor de 16. Pero en este caso, no sabemos cuánto vale el cuartil 3. Lo único que sabemos es que se le están restando 20 unidades, que es lo que corresponde al primer cuartil, y pues de momento asumimos que esto tiene que dar como resultado 16. Nuevamente, si no tenemos idea de cómo descubrir el valor de x puramente, se puede ingresar dicha ecuación en la calculadora y resolver con el Shift Calc 10 igual, para así llegar a que el valor de x, en este caso, vendría siendo de 36. Con este valor podemos hacer experimentos respecto al cuartil 3. Vamos a ver. Me dice, digamos, la primera proposición, que al menos el 25% de las llamadas duraron 36 minutos o más. Y pues en este caso, yo lo podría dar por verdadero, pero la gracia es comentar el por qué. Resulta que si tomamos en consideración la distribución de datos en una serie estadística, arrancando desde el mínimo hasta el máximo, considerando dejar el 50% separados por la mediana, también estos tramos de 50 van a ser separados en pequeños tramos de 25% gracias a los cuartiles. Es decir, aquí voy a tener el cuartil 1 y por acá voy a tener el cuartil 3.
Recordemos que dicho cuartil 3 lo estamos utilizando eventualmente como si fuese 36, ¿verdad? Así que digamos que el cuartil 3 toma el valor de 36 y de aquí en adelante podemos asumir que hay un 25% de datos que corresponden a valores de 36 o más minutos en cuanto a llamadas registradas. Efectivamente tengo un 25% de datos que me satisfacen esta condición, razón por la cual me es suficiente para llegar y dar la primera proposición como correcta. Esto por un lado. Por otro lado, en la segunda proposición dice que con certeza al menos el 50% de la duración de las llamadas dice que se ubican entre 19 y 37 minutos. Y pues el razonamiento lo podemos utilizar de forma similar al ejercicio anterior, nada más que considerando de forma estratégica los valores que van desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3, valores que van de 20 a 36 en este caso. Son valores que de una u otra manera están contenidos dentro del rango que está entre 19 y 20 y 37 minutos. Es decir, las llamadas mínimas dentro de este rango implícito ciertamente son mayores que 19 y las llamadas máximas dentro del rango que está marcado entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que es de 36, pues todavía queda dentro del rango, ya que sigue siendo menor que 37. De una u otra manera, pareciera que este rango que va del cuartil 1 al cuartil 3 ciertamente va dentro de los extremos que me están ofreciendo y esto son dos tramos de 25 y 25%. En otras palabras, es un gran tramo de 50% que satisface perfectamente la condición de esta segunda proposición y por tanto la dejo entonces como verdadera sin ningún problema. De ahí que marco la opción A como respuesta correcta para el ejercicio 48 y así, señores, dejamos este video hasta acá, agradeciendo grandemente su compañía, vuestra permanencia, constancia, esfuerzo y empeño para la preparación que estamos tomando para estos exámenes, señores. ¿Qué les puedo decir? Pues que si el video les está haciendo de gran utilidad, agradecerles grandemente el pulgar arriba, que eso de una u otra manera, tarde o temprano, pues se alimentará. Igualmente la suscripción, si todavía no se están suscribiendo todavía, pues eso es pecado, eso no se hace. Asimismo, difundir el video con personas que sepan que se están preparando también para estos exámenes, que sepan que hay material actualizado que les apoya en estos aspectos. Y sin más, digamos, lo que son comentarios, dudas, consultas, observaciones, la caja de comentarios está completamente habilitada para ustedes. No queda mucho que decir, solamente un par de videos más que tengo pendientes a grabar y subir en estos días para dejarles completas las miniseries de la resolución de los exámenes de la fase A. Así que sin más, yo me retiro, los espero en un siguiente video o en el siguiente video con igual o mayor disposición. Y para despedirme, pues les recuerdo, les habla Profe Dan y siempre les insto, señores, sigamos adelante con el estudio.